Buenos días a todos o buenas tardes, espero que estén bien. Em, Vamos a comenzar esta semana de Pascua haciendo una serie de videos sobre la resurrección del Señor. El esquema que vamos a trabajar es el esquema de los ejercicios espirituales de San Ignacio sobre la resurrección. Acuérdense ustedes que en esta semana, a esta parte de la resurrección, San Ignacio de Loyola le dice las reflexiones para amar profundamente a la iglesia. Es decir, mientras el misterio de la pasión es un misterio de revisión de la vida, en el misterio de la resurrección del Señor, en San Ignacio de Loyola, son las reflexiones para amar profundamente a la iglesia. Entonces, hoy quisiéramos leer un pedacito muy breve. Está en Juan 20, 21, Juan 20, 19. La visita de Jesús a los discípulos. Dice el texto bíblico: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde se hallaban los discípulos, reunidos por miedo a los judíos, llegó Jesús y, puesto en medio, les dijo: la paz a vosotros. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo con voz alta: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también los envío yo. Al decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos. Palabra del Señor. Bien, mis estimados, hoy, en nuestros días, en medio de toda esta confusión, en medio de este río revuelto, es bueno recordar algunos puntos de nuestra fe. Primero, aparece en el texto del relato de resurrección, Jesús ya se apareció a la María Magdalena afuera del sepulcro. Hay un diálogo de Jesús hay un diálogo de Jesús con la María Magdalena. Hay el encuentro de Jesús con los discípulos, Pedro y Juan, que van a la tumba, y el relato que nos toca es el encuentro de Jesús con el grupo de los 12. Aquí la maravilla del texto es que Jesús se presenta en medio de los discípulos. Es decir, Jesús no se pone adelante de los discípulos, Jesús no se pone atrás, Jesús no se pone a los lados como esquivando el problema, sino Jesús se pone en medio de los discípulos. Él es el centro. Un día que vayas a misa te vas a dar cuenta que el sacerdote no está frente al pueblo, sino está frente al altar. El pueblo cuando va a misa está frente al altar. Ahora, no sé si a usted le ha tocado ir a Los Ángeles. Cuando uno va a Los Ángeles, uno se extraña porque en la Catedral de Los Ángeles están todo el pueblo para este lado, acá están los sacerdotes, allá enfrente está el coro y a un lado del altar celebra el cardenal, pero no celebra de frente a la gente, celebra del lado. Uno dice: ¿y ahora qué pasó aquí? Es que el cardenal está frente al altar, no es el dato frente a la gente, sino él está frente al altar porque el centro de la celebración es el altar. Entonces Jesucristo pues es el altar en medio de la celebración.
Y aquí la maravilla, lo que el Evangelio de Juan lo dice de manera clarita o de una manera abreviada, pues, es que Jesucristo es el centro de la vida de la iglesia. Entonces, la pregunta a propósito de esto es, si Jesús se presenta en medio de los discípulos, o sea, ¿qué significa traducido a nuestro idioma o a nuestra idiosincrasia? Pues lo que Jesucristo no viene a avergonzar al hombre, sino que viene a que el hombre sea feliz y viva contento, y Jesús se pone como centro de la iglesia. Y aquí viene otra vez el pleito, pues en nuestros días hay predicadores muy groseros, muy majaderos, Es decir, ¿qué es la iglesia? La ramera universal, la mujer de la prostituta de las 12 copas, es la Babilonia de nuestro... Oye, espérate, no, eso no es la iglesia. Esas son tus exageraciones. Es un punto de vista de una traducción libre que él está haciendo. Pero eso nadie lo ha comentado así. Durante 2000 años nadie comenta así. Nadie pone esos acentos groseros. Vean ustedes el texto. Jesús se presenta a sus discípulos, a su iglesia naciente, en medio de ella. Es decir, no se puede separar a Cristo pastor del pueblo que son las ovejas. No se puede separar. Teóricamente sí, pero en la práctica, en la vida práctica no. Bien, ahora, segundo punto, cuando Jesús se pone en medio de ellos, pues los discípulos estaban a puerta cerrada, o sea, tienen miedo los judíos de que los apresen, porque sean discípulos de Jesús. Y los discípulos a puerta cerrada, Jesús se les aparece a ellos y dice una expresión bellísima. Les dice, Shalom, paz. La expresión Shalom, paz en nuestro español no lo soportó, no lo pudo traducir. ¿Por qué? Porque la expresión Shalom, paz es un sentimiento en el modo judío. Mal traducido, mal entendido. Vean que la palabra Shalom, paz, muy mal traducido, sería que tu corazón sea de una sola pieza y que por dentro no estés herido. Evidentemente que nadie te saluda así. Todo el mundo cuando te saluda te dice Shalom, paz o Shalom. Es decir, nadie te dice que tu corazón sea de una sola pieza y que nadie altere la paz de tu corazón y que pueda vivir sin heridas. Pues no hay quien hable así, ¿no? Entonces Jesús cuando lo saluda a los discípulos, le dice, Shalom, paz. La paz esté con ustedes. ¿Qué significa? Jesús los perdona de corazón. Jesús los quiere de corazón. Jesús viene a curar las heridas del hombre. O como dicen que una persona está infartada. Una persona está infartada significa que tiene roto el corazón por dentro. Los músculos se han desgarrado. Entonces Jesús viene a curar al hombre desde el mismísimo corazón. Entonces Jesús no viene a condenar, sino viene a perdonar y que el hombre viva en paz. No sé si a ustedes les tocó cuando eran chiquitos que antes se decía, ¿qué es paz? La paz comienza con el estudio. Si tú sabes estudiar, sabes rezar. Si sabes rezar, sabes tomar decisiones. Es decir, para poder vivir en este mundo, se requiere paz. Y la primera señal de que estamos serenos, tranquilos, gozamos de Dios, es la paz. Entonces Jesús, el primer regalo que Jesús nos da como resucitado es su paz. La pregunta sería si nosotros en nuestra vida personal vivimos en paz. Porque la gente hoy no vive en paz. La gente vive en el speed. Es decir, córrele, bríncale, haz esto, haz el otro, vas para acá, vas para allá. Y no, la señal de la vida espiritual comienza por el estudio. ¿Sabes estudiar? Sí, sabes rezar. Sabes rezar, sabes tomar bien las decisiones.
Una persona que está enferma, pues no estudia, no reza, no toma bien las decisiones. Y ahí está el gran reto del mundo de la oración, pues vivir en paz. Y lo mismo es para nuestros pueblos, para nuestros pueblos. Hoy que estamos en la pandemia y la enfermedad, con las manos llenas de gel y desinfectantes y de cloro, pues deberían también nuestras manos estar llenas de pintura, de arte, escultura. Es decir, si vives en paz, te haces creativo. Cuando las personas no viven en paz, la persona comienza a meterse en conflictos. Y la vida cristiana no es meterse en pleitos, la vida cristiana es vivir en santa paz. Bien, en el texto original de Juan, hay que tener presentes que Jesús, cuando saludó a los discípulos, saluda 3 veces. El mismo saludo. Le dice: la paz esté con ustedes. Se presenta Jesús en medio de ellos, va con ellos y le dice: los discípulos, al ver al maestro, dice, Jesús les mostró las manos y el costado. Es decir, hay una igualdad, el Cristo de la cruz es el Cristo resucitado. Entonces le dice, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron, se llenaron de alegría. Aquí encontramos el segundo regalo de la vida cristiana, la alegría. El gozo de descubrir a Jesucristo crucificado en los crucificados. Alguien me va a decir: oye, espérate, Pancho, ahí sí, disculpe, nos está usted hablando mal. No sé qué habrá fumado, pero aquí dice el texto que vieron al crucificado. Es decir, vieron las manos despedazadas, vieron el costado despedazado de Jesús, y los discípulos reconocieron a Jesús. Y esto es el punto de la vida cristiana. ¿Dónde encuentras tú la más profunda alegría y regocijo? Vete a los hospitales, vete a los leprosarios, vete a los lugares de sufrimiento, ahí lo vas a encontrar. ¿Y esto por qué lo digo? Porque en nuestros días venden una idea muy barata de qué es la alegría, el éxito, qué es la alegría, el regocijo de la empresa. ¿Y tú qué eres? Un hombre exitoso, un hombre de triunfo. Ay, mijito, no entendiste nada, entendiste. Eso no es la fe. La fe se reconoce en los crucificados. Entonces Jesús mostró sus manos y su costado. Los discípulos se regocijaron viendo al Señor, y entonces Jesús le dijo por segunda vez: la paz con vosotros. Como el Padre me envió, así también los envío yo. Jesús nos invita a ser misioneros. Nos envía. La palabra apóstol, eso significa enviado. Es cierto, nos toca ser apóstoles de Cristo, y el Jesús nos dice: yo los envío, vayan, háganse misioneros. Y es la segunda vez que anuncia. ¿Y qué significa esto? Pues en el mundo judío, cuando alguien te repite una misión o una frase 3 veces, significa que te va a dar un ministerio. Y el ministerio de Jesús es el ministerio de la paz. Jesús le dice por tercera vez: reciban el Espíritu Santo. A quien reciba el Espíritu Santo, les serán perdonados sus pecados, y a quienes no se lo retengan, les serán retenidos. Ahora, no le vayan a hacer ustedes como Lutero. Lutero, acuérdense ustedes, Lutero se le ocurrió quitar esta cita bíblica. En las Biblias protestantes no existe Juan 20, 22. Lutero agarró la Biblia y la trozó, le cortó ese pedazo, la quitó, así como porque había una moda, no sé si ustedes sepan, había una moda en el siglo XV de que lo que no te gustara en la Biblia se lo quitaban. Y Lutero dijo: pues como Lutero manejaba la idea romántica de que yo hablo con Dios y Dios habla conmigo por medio de la conciencia, pues entonces ¿para qué queremos confesión? Y Lutero
quita la cita bíblica, porque esta cita bíblica, Jesús le está dando un ministerio de paz, ministerio de perdón, ministerio de la reconciliación a la iglesia. Lutero no, dijo, no, a mí no me conviene esta cita bíblica. O sea, yo me confieso con Dios, Dios me confiesa a mí, yo le pido perdón, Él me perdona a mí, pues ¿para qué queremos más iglesia? Y sacó para afuera la iglesia. Y aquí está el problema. El problema es, ¿a quién le hago caso, señores? ¿A Lutero o a Jesús? Es decir, Jesús deja el ministerio de perdón a sus discípulos. Y alguien va a decir, ¿a los discípulos le dejó el ministerio de paz? A los discípulos. Hombres pecadores como yo. Hombres tan de mundo como yo. Sí. Entonces, ¿cuánto? ¿Cuánto se arriesgó Jesús a dejar su ministerio de paz a los hombres? Alguien va a decir, no es posible, porque un hombre tan limitado. No, espérate, es que no es el hombre limitado. Aquí es donde quiero insistir, la iglesia no es iglesia por los que la forman, sino la iglesia es con el poder de Jesús, que es la cabeza, que es el medio de la iglesia. ¿Quién es el centro de la iglesia? Cristo. ¿Por quién es el ministerio de la paz? Por Cristo. ¿Quién le dio el poder para perdonar los pecados? Jesús. ¿A quién se lo dio? A los discípulos y a quien ellos lo quieran comunicar. Hay un grupo protestante que se llama los mormones. Los mormones dicen que después de la muerte del discípulo Juan se acabó la iglesia. Y uno dice, ¿de dónde sacaste eso? A mí me da risa cada cosa que... Pero en fin. El texto de hoy, Jesucristo nos habla de la paz. El ministerio del Shalom. Jesús lo repite 3 veces. Jesucristo es el sacerdote de la nueva alianza. Jesucristo es el Señor. Entonces disfrutemos de este misterio. Si Jesús nos ofrece la paz, acércate a comulgar. Este tiempo de Pascua Florida, estas semanas que vienen, son Pascua Florida, vente a comulgar. No puedes comulgar, pues vente a confesar, pues, pero vente pronto y disfruta este misterio de perdón. No hay experiencia más hermosa que la confesión. ¿Por qué? Porque es un ejercicio de humildad. Tú confiesas tus pecados humildemente para que Dios te bendiga. No por el sacerdote, vuelvo otra vez a insistir, porque mucha gente, es que me quedé gordo ese padrecito, está tan redondo. Y no es el padrecito, entiende. Es la bendición que él recibió para perdonar los pecados. El único que puede barrer tu basura espiritual es el sacerdote. Ahora, yo en mi experiencia como cura, es de que yo no recuerdo así, no tengo una memoria tan prodigiosa para acordarme de los pecados tuyos propios o de tu familia. Disculpen, a mí Dios me dio una memoria que parece un teflón de la mejor calidad posible. Todo lo que me dicen se me resbala. Entonces me preguntan así, ay, qué vergüenza, se va a acordar de mí. Ay, Señor, si yo no sé cómo me llamo. Ahora tú quieres que te acuerde, me acuerde de tus pecados. Ay, qué ocurrencia, hombre, ¿para que fuera qué? No. Tú disfruta del misterio de reconciliación, disfruta del perdón de Dios, disfruta de este misterio. No lo eches a la basura. Entonces, termino. No sé aquí nuestro técnico cuántos minutos me quedan, pero aprovechando, abusando de su bondad, entonces, la iglesia de Cristo fue formada por el mismo Cristo, no por nosotros. Si Jesucristo se arriesgó a dejar ese ministerio de paz,
es porque Él sabe lo que está haciendo. Entonces hay que amar profundamente a Jesucristo resucitado que está en la iglesia. Cuando tú vayas a las celebraciones dominicales van a ver que se va a poner un cirio pascual. La columna del cirio es la vela, simboliza la iglesia. Y la flama de la columna, la lumbre que se quema sobre la vela, simboliza a Jesucristo resucitado.